En 1969, en plena celebración del sesquicentenario de la Independencia Nacional, el profesor Medina, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, elabora su tesis de grado, Sesquicentenario, Ideología e Interpretación Histórica. Esa tesis tuvo un feliz término porque fue recibida en la revista Estudios Marxistas. Una doble pregunta para el profesor Medina: ¿por qué la temática y cómo fue posible llegar a Estudios Marxistas y qué era esa revista? La influencia de Jaramillo Uribe en la profesionalización de los estudios de historia se manifestó en el campo privilegiado de trabajo que fue la colonia. Los alumnos de Jaramillo Uribe se dedicaron al periodo colonial. Inicialmente al menos Jorge Orlando Melo, Hermes Tovar, Gilma Mora de Tovar, Margarita González, Álvarez, Víctor Álvarez, todos en principio se dedicaron a la colonia. El que fue director del Archivo Nacional, Palacios, sí. Yo reaccioné, no sé, como por instinto de independencia, no me iba a dedicar a la colonia. Y los análisis llevaban a ver con cierto desvío a la historia del periodo de la independencia. Decían, ese es el campo de la historiografía tradicional, de la historiografía oficial, de la academia, es preciso estudiar otros periodos. La historia contemporánea para nada como parte de la disciplina le llamaba la atención a Jaramillo Uribe, como ciudadano sí, entonces estaba excluida y al siglo XIX más bien se accedía por como la historia de las ideas. Lo cierto es que yo hice en solitario mi elección de que me dedicaría más al periodo comprendido entre 1775 más o menos, anterior a la insurrección de los comuneros, y 1845, el periodo pues inmediatamente posterior a la independencia. Tal vez fue, no sé, cierto espíritu, digamos, de rebeldía, y por eso escribí sobre lo que estaba pasando, como señalas tú, cómo se conmemoraba, cuál era el discurso y cuál la dimensión historiográfica en que se aproximaban los historiadores y gente del mundo de la política al sesquicentenario. No fue trabajo de tesis, porque había una curiosa reglamentación. Quienes tenían un promedio alto no estaban obligados a escribir tesis, una cosa como absurda. Escribí ese trabajo por la inquietud que me producía y que ha sido una de las constantes en mi trabajo como historiador, que es aquellas cosas que preocupan a la opinión pública y que desde las cuales se establecen particulares puentes con la historia como disciplina y con los historiadores. Eso siempre, esa inquietud siempre la he mantenido, por eso había un condicionamiento doble. Entonces decidí escribir ese trabajo porque me influyó mucho un libro que me regaló Jaramillo Uribe, del historiador venezolano Carrera Damas.
y Germán. Y leí ese libro, vi la exposición sobre las investigaciones que él alentaba y dirigía en la Universidad Central sobre historiografía. Y en cierto modo tomé como modelo ese trabajo y escribí este ensayo. Inseguro de si valía o no la pena, y como no tenía director porque no era, una tesis, le consulté a quien había ya tomado algún curso, 1 o 2 seminarios, el profesor Jorge Orlando Melo, que acababa de llegar de los Estados Unidos, y le dije que si me leía el trabajo. Dijo que sí, que se lo pasara. Yo le dije, no, pero es que lo tengo escrito en lápiz, ¿no? Y seguramente usted no entiende. Pues me recibió en su oficina y se sentó pacientemente a escuchar la lectura de mi trabajo. Y me dijo, está muy bien, y me ofreció gestionar la publicación en la revista de Extensión Cultural de la universidad. Pero acababa de surgir la revista, acababa de fundarse la revista Estudios Marxistas, y pudo más un poco mi vinculación militante y tal, y entregué el trabajo a Estudios, donde fue publicado. Para un primíparo en estas lides seguramente hubiera sido muy importante publicar en la revista de la Universidad Nacional. Entonces esa fue la historia de esta, que fue como mi primera aproximación con pretensión académica a la investigación histórica. Y que se llama interpretación, o sea que estaba como en los aires de interpretar los trabajos que había sobre la independencia. En ese sentido, ¿cuáles son los logros? ¿A qué conclusiones llegas? ¿Hoy en día revisarías eso? ¿Sostendrías eso? Este trabajo, no obstante que es el primero, no me produce rubor hoy. Lo puedo leer con alguna tranquilidad. En su momento se trataba de clasificar las grandes corrientes que yo veía sobre o de los estudios de la independencia, y eso se hace: una corriente tradicional oficial, la llamaba así, una corriente revisionista, que estaba representada principalmente por Líbano Aguirre, entonces con una obra que llegaba a amplios medios en la opinión pública sobre colonia e independencia, los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, y la otra, la corriente marxista, que reseñaba en los libros de Antioquín Valla, Montaña Cuellar y otros. Entonces fue una presentación de las corrientes que entonces podía uno encontrar, y yo creo que eran las que existían, y frente a las tres señalaba mis observaciones, seguramente un poco pretenciosas, y al tiempo me ocupaba de la otra dimensión, cómo la historiografía se veía, o cómo la historia se veía en los discursos oficiales. Por ejemplo, en los del presidente hubo un homenaje en el puente de Boyacá, daba pasos la organización del Pacto Andino, hubo una reunión de Caldera, presidente de Venezuela, Frei, presidente de Chile, y Lleras, y hubo un homenaje en el campo de Boyacá a la independencia a la primera batalla que marcó la dirección irreversible de la independencia en el continente. Es muy posible que se trate de los primeros historiadores. No existía todavía la profesionalización amplia de ese campo. Vas a dar a Cali, a trabajar en la Universidad Santiago de Cali. Quisiera saber eso, cómo se da ese tránsito hacia una tierra como tan
tan distinta para tu cultura, Boyacá, ¿cierto? Luego Cundinamarca, y ya luego como profesional te ensayas como historiador en la región del Valle del Cauca. Sí, antes de terminar el grado, en conversaciones con Nicolás Buenaventura, que fue un historiador importante, que pertenecía al Partido Comunista, pues él me insistió, me sugirió que me fuera a trabajar a la Universidad Santiago de Cali. Allí, pues sí, empezaba un experimento interesante de cogobierno. El rector era Álvaro Pío Valencia y el vicerrector Estanislao Zuleta. Una universidad que entonces se abría a la izquierda, había sido tradicionalmente liberal, y particularmente en la Facultad de Educación, pues la izquierda sentía un compromiso importante y pues Nicolás me insistió en que me fuera a trabajar allí. Y efectivamente fui a trabajar, estuve un año entre el 69 y mediados del 70. ¿Y entonces cómo se hacía uno profesor de una universidad? ¿Era así de fácil? Es decir, que alguien te decía, vete a trabajar allá y eras cooptado así. Había de todos modos una entrevista, desde luego mi hándicap era que no llevaba el diploma, firmé un documento que en el curso de los 3 meses siguientes tenía que entregar el diploma y entré a la universidad. Es decir, ese fue como el trámite, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia ahí en Cali? Pues de un lado la académica, afortunadamente la universidad era nocturna, es decir, las clases comenzaban a las 6 de la tarde, entonces sobre todo el primer semestre yo tuve el tiempo para preparar. Sale uno de la universidad y pues por lo menos en mi caso no sabía mucho de historia. Cuando tengo que preparar los cursos era preparar clase por clase, ¿no? Y se terminaba esa clase y no tenía todavía preparada la siguiente. Es decir, pero eso me obligó a leer pues con un ritmo loco. Y por otro lado, había un señor que negociaba con libros. Yo creo que él saqueaba bibliotecas de colegios en fin, lo cierto es que a mí me abasteció, le compré pues sobre todo para la historia de la colonia y de Colombia en general muchos libros, me traía libros. Él decía que los conseguía de las viudas que le vendían de grandes bibliotecas y bueno, me hice a una buena biblioteca de historia de Colombia, di cursos de historia colonial, ¿no? Curiosamente que yo había como rechazado estudiarla pues para mis cursos predominantemente siglo XVII y XVIII, ¿no? Y conté con la ayuda de Nicolás Buenaventura, que tenía una biblioteca formidable y con el cual conversaba sobre la preparación de los cursos. Era el público, los estudiantes eran maestros, generalmente pues todos de más edad que la que entonces yo tenía. Y en algún momento hubo una prueba interesante. Se acercaban las vacaciones de Semana Santa, había yo señalado una previa, había indicado lecturas y esa previa debía hacerse antes de pues el viernes último de la semana anterior a Semana Santa. Entonces llegaron los estudiantes,
y dijeron, bueno, pues esta es una universidad de cogobierno y todo esto. Profesor, hemos decidido que no vamos a presentar examen, que es una forma muy tradicional de medir los conocimientos y tal. Entonces yo le dije, sí, yo respeto mucho el cogobierno y si es una decisión, no me queda otra que aceptarla, pero al mismo tiempo voy a presentar mi renuncia, porque soy joven, no tengo mujer e hijos. Al perder el puesto, pues puede que tenga dificultades un tiempo, pero no someto a nadie a más dificultades. Pero que el cogobierno se interprete de esa manera, a mí me parece francamente equivocado, y en mi primer año de práctica profesional ya cargaría en la conciencia un peso muy grande de haber comenzado como un corrupto académico. Y me vine para Bogotá y en el curso de la semana recibí un Marconi, creo, diciendo presentaremos la previa el día tal, en fin. Entonces volví a la universidad, pero era pues posible que esos fenómenos se presentaran. Yo no sé si con algún otro profesor ese tipo de comportamientos lograrían algún efecto. Ahí se establecieron algunas amistades. Era un Cali muy movido, era una época de teatro. El TEC, por ejemplo, de Buenaventura. Era una época de mucho ritmo, una emergencia de la salsa. ¿Aprendiste por lo menos a bailar salsa? Yo bailo como nado, es decir, bailo y nado, pero ambas cosas las hago mal. Pero digo que bailo y nado. Y al llegar a Cali, incluso entre los estudiantes que tenía a quien fue el comandante 1, Rosenberg Pavón, que estaba en ese tiempo en la JUCO, tenía estudiantes que eran dirigentes estudiantiles como Lenin Flores, con quien conservamos, pues hemos tenido una larga amistad, fue monitor mío. Y allí, recuerdo, eran los semestres sexto y séptimo, pues los estudiantes pusieron mucha atención. Yo era, como decía Neruda, como la piedra que llegó del frío a esa ciudad que para mí era otro país, por el ambiente cultural y todo esto. Y ellos tomaron como tarea que todos los fines de semana hubo un turno para llevarme a las discotecas y todo eso, únicamente los fines de semana, es decir, sábado, viernes o sábado, preferentemente viernes. Y siempre fue mi proceso de conocimiento de la salsa. Entonces, pues había toda esa leyenda en Cali: martes de Joncamonca, miércoles de Bar Latino, viernes de Séptimo Cielo. Es decir, yo comenzaba a clasificar desde el Séptimo Cielo, pues antes no, porque tenía que preparar clases. Pero iba con Rosenberg o con otros. Efectivamente, eso mostraba lo que yo no había visto en ese sentido en Bogotá, esa apertura, esa disposición. Viajar a Cali, viajar desde aquí de Bogotá era como, y vivir allí era vivir como ir a otro país, mucho más abierto, una cultura completamente diferente. El país posteriormente, como tenía que pasar, se ha homogeneizado. Por otro lado, he sido testigo del deterioro de esa ciudad. Es decir, la ciudad a la que yo llegué era ciudad de cineclubes. Era el grupo del TEC de Enrique Buenaventura, era una referencia importante. Había el Conservatorio de Cali, tenía importancia, yo creo que esa la conserva hasta hoy. Las librerías eran muy numerosas. Y yo luego fui viendo cómo se iban cerrando librerías, porque
La librería Cultura era muy importante. Con traje matrimonio con una caleña muy idiosincrática, pues después volvía a vacaciones y entonces podía seguir el registro del deterioro social y cultural de esa ciudad por efectos del narcotráfico. Eso me impactó mucho, me dolió mucho. Pero por otro lado, pues mi experiencia cultural en Cali fue muy importante. Ir a ese espectáculo que era Juanchito, uno u otro sábado, pues todo eso para mí eran cosas completamente nuevas, ¿no? Muy bien. Hay una conciencia entre tu generación del texto escrito. Hoy estamos aquí creando un texto en imagen que seguramente va a ser muy, muy referido. Desde tu época acá en la Universidad Nacional tú incursionas en algunas experiencias periodísticas, pero en Cali, bajo tu dirección, tienes un periódico muy importante, el periódico U. Profesor Medina tiene estos testimonios que bien vale la pena porque a lo mejor nadie hoy en día recuerde la existencia de este periódico. ¿Cuál fue esa experiencia? Pues al llegar a Cali ya mi experiencia periodística era copiosa, porque había desde el primer año de la universidad aquí en Bogotá habíamos acordado con unos compañeros crear un periódico, ese en mimeógrafo, que se llamó Aleteya y que salió, se publicó hasta el año 69, año en que decidimos convertirlo en una revista y ahí murió, porque el músculo no daba para eso, ni financieramente, sacamos un ejemplar que no tengo de esa revista, mucho mejor presentada y tal, con carátula, pero bueno, ahí murió Aleteya, entonces dijo que por eso llevaba esa experiencia y allí pues en la actividad tanto del sindicato como en política, pues unos profesores y estudiantes decidimos crear este periódico. Había alguien que se ocupaba del diseño, hacía un diseño pues sumamente elaborado, muy complicado, pero bien. Salió ese periódico, hubo varios números también hasta cuando yo permanecí en Cali. Naturalmente tener un periódico, pues aquí en la Nacional funcionaron diversos, Aleteya era uno de los más modestos, pero funcionaba un Rayo, o un periódico que se llamaba El Rayo y que sacaba cosas muy divertidas, revelaba asuntos. Desde Aleteya nosotros tumbamos a un profesor, yo creo que con cierta injusticia, era el antropólogo Milciades Chávez, era un antropólogo conocido, y yo creo que asumimos eso con mucho sectarismo. Lo cierto es que nos llegó la versión de que este profesor se había apropiado de un trabajo de Stanislao Zuleta sobre la cuestión agraria, lo había publicado en su nombre, pues firmado como Milciades Chávez. Eso nos indignó, debo decir, y ahí está lo equivocado del asunto, no nos adentramos en la investigación realmente de si eso había sido cierto. Publicamos esa denuncia y pues el profesor reaccionó de manera muy dura, entre otras cosas porque lo hicimos, y ahí está el comportamiento sectario, porque él apareció en un grupo apoyando la candidatura de Carlos Lleras Restrepo. Entonces esto fue muy al comienzo de la carrera, apareció en un grupo y eso ya nos puso alerta. Luego llegó esta historia del plagio
y la utilizamos. Alguna vez, como yo era el director, el profesor me abordó y me dijo: te voy a demandar porque tienes que demostrar esto. Entonces yo le dije: bueno, demándame y yo veré cómo demuestro esto ante los tribunales. Y él no demandó y renunció. Entonces no sé qué haya detrás de esa historia. Lo registro no con orgullo, francamente, sino con cierto malestar. Se trataba de un antropólogo que tuvo una obra, él ya murió, de alguna importancia, ¿no? Y lo destaco pues porque también los comportamientos equivocados también hay que encontrarles un lugar. ¿Por qué se da el regreso a Bogotá? ¿Pudiste haberte quedado en Cali, haber hecho vida allá? En verdad no tuvo que ver con Cali o Bogotá, sino que dentro del partido se acordó, con nuestro acuerdo, que un grupo de ya graduados en las disciplinas o en ciencias sociales en general o en una disciplina como era mi caso, fuéramos a Moscú a hacer un doctorado. Es decir, el Partido Comunista veía la necesidad de formar cuadros académicos y interpretaba que esa era una manera. Y así un grupo de 4 personas viajamos a Moscú a hacer ese doctorado. ¿Lo recuerdas? Las personas. ¿Los otros 3? Sí, claro. Estela Brand de Prado, que murió, fue una dirigente feminista. Pablo Prado, su marido, que fue profesor en la Universidad de Pereira hasta cuando se pensionó. Albeiro Valencia, que ha hecho una obra importante en historia regional, historia de la colonización e historia de Caldas y de Manizales, y yo. ¿Cómo fue la llegada a Moscú? Bueno, pues primero fue un viaje muy feliz, con alguna nube que se me pasaba, pues, que había sido la despedida con mi novia, esta Bayuna, que luego sería mi mujer. Pero aparte de eso, el viaje era, yo creo que el viaje que más recuerdo con mucha satisfacción, el viaje en avión. En fin, era en Alitalia, se hacía muchas escalas. El avión, al llegar a Europa, pues llegaba a Lisboa, luego a otra ciudad italiana, luego finalmente a Roma. En Roma nos quedamos, llegamos suficientemente temprano como para pasar la tarde y buena parte de la noche recorriendo Roma. Al otro día arrancamos en Aeroflot para Moscú, pero entonces uno en esos aviones podía moverse, le daban unas pantuflitas especiales, le prodigaban el vino que quisiera, la comida era exquisita, tanto bueno, en Alitalia como en Aeroflot. Por primera vez probaba el caviar. En fin, entonces es el viaje más placentero que he hecho de los viajes internacionales que he tenido. Ahora es tormentoso viajar como viajo yo, que no es en primera clase, entonces no es nada exaltante los viajes internacionales, aunque venturosamente sí son mucho más cortos, es decir, uno va en el mismo día sin escalas a Berlín o en fin, a cualquier ciudad europea. Moscú, la ciudad. Moscú, los llanos de
Ucrania, Lechanzenise. Bueno, esa ciudad me impresionaba por las magnitudes, por esas avenidas que tú recuerdas bien, anchas, con un tráfico permanentemente fluido, el metro que funcionaba como un relojito, esos socavones, de las estaciones, primero muy monumentales, pero muy profundos, parece que inicialmente por precauciones militares. Cada estación, pues, como un verdadero monumento artístico, el techo de estos socavones, pues las escaleras completamente limpios, unas escaleras que iban muy, muy rápido, que me impresionaba mucho, siempre tenía temor de no bajarme sincronizadamente. Pues era el contacto con una ciudad gigantesca, ¿no? Sin saber reconocer ni una de las letras del alfabeto cirílico, es decir, tú vas a París o a Berlín y mal que bien puedes leer el nombre de las estaciones, pero allí, lo sabes bien, pues no, yo no tenía ni idea, no había recibido una sola clase de ruso. Y llegamos allí y hubo una confusión. Resulta que nos recibieron como personas que íbamos a la escuela internacional. Entonces nos recibió un chaika negro así brillante y nos llevó a las afueras de Moscú a una especie de hotel, allí los primeros exámenes médicos y tal, muy agradable todo, muy bien atendidos, y de pronto pues se dieron cuenta, no sé, al segundo o tercer día, que nosotros no íbamos para allí, que nosotros pertenecíamos al partido, pero íbamos a la universidad. Entonces en un carro, ya no un chaika, un carro negro también, un carrito más viejo, nos llevaron a una residencia estudiantil donde recibían a la gente que llegaba a iniciar los estudios. Allí, entre sirios, turcos, vietnamitas, en fin, sin las atenciones y sin entender nada que habíamos tenido antes, ¿no? Completamente como perdidos, ¿no? Entonces pasamos ahí de unos ambientes bastante diferenciados, y ya después sí nos asignaron, íbamos para hacer el año preparatorio en la facultad preparatoria de la Universidad de Moscú, la Universidad Lomonosov, preparatoria, así fuéramos a hacer el doctorado, porque pues era el año de estudiar el idioma y se hacía en esa facultad, pero nos dieron un cuarto. Ya cuando pasamos a la universidad ya fue otra cosa, pues tuvimos para cada uno un pequeño cuarto individual en un bloque que se compartía con otros estudiantes rusos o soviéticos. Y bien, y se inició ese año ya la cotidianidad de la vida en Moscú. En la medida en que saliste de la facultad preparatoria, pues te incursionas en lo que es un doctorado, en esa lógica que no tiene unos cursos precisos, sino que hay que, digamos, tomar el tiempo como para uno desarrollar esa tesis. ¿Cuál fue la historia de la confección de lo que podría denominarse hoy un proyecto de investigación? Porque veo que hay un cambio, uno supuestamente esperaría que continuaras el tema de la independencia, pero pasas a otra cosa. Entonces queríamos saber un poco qué pasó allí, cómo fue ese proceso. No sé, tal vez por consideraciones políticas que nadie me impuso, sino que yo mismo me hice, decidí
reorientarme a la historia contemporánea de Colombia y comencé a trabajar sobre historia del movimiento obrero colombiano. Durante el año dedicado al ruso, había algunas entrevistas con quien iba a ser mi director de tesis, un par de entrevistas, iba a algunos eventos en que se hablaba de América Latina, bien sea en ruso, bien sea en español. En ruso no entendía absolutamente nada. Y bien, era como un año también de ambientación al mundo académico soviético. Luego de ese primer año, seguimos tomando de todos modos ruso, pero ya un número corto de clases, y dado que constituíamos un grupo, entonces tuvimos la fortuna de que nos organizaron seminarios especiales. Como bien sabes, hay esos seminarios pues tienen como meta, pues para un estudiante soviético eso no existían, esos seminarios para nosotros fueron como cursos de preparación, ¿no? Íbamos a estudiar en la cátedra de historia, o ya estábamos adscritos a la cátedra de historia moderna y contemporánea. Quiere eso decir que debíamos preparar el examen de candidatura mínima, el que tenía que ver con historia, sobre el periodo de la historia moderna y contemporánea, que son dos periodos, es decir, desde la Revolución Inglesa a comienzos del siglo XVII, o en la primera mitad, y la Revolución de Octubre. Ahí en la periodización soviética terminaba la historia moderna para comenzar la historia contemporánea. Entonces debíamos tener una cierta preparación en historia inglesa, en Revolución Inglesa, en Revolución Francesa. No vimos nada, curiosamente, sobre Revolución de Octubre. Tuvimos un seminario sobre Comuna de París, otro sobre historia moderna en general, y luego seminarios de historia de América Latina y de problemas de América Latina. Por primera vez yo estudiaba la historia del continente o del subcontinente, porque aquí no había recibido cursos de América Latina. Todos desde la colonia era la Nueva Granada y luego Colombia, pero de América Latina eso no recibía uno ninguna formación. Entonces, con gran vergüenza tuve que comenzar a estudiar sobre Revolución Mexicana, o sobre el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en México, el Frente Popular en Chile, o otros temas que pasaron por esos seminarios y que nos daban para nuestro grupo especialistas sobre América Latina, ¿no? Sobre la Alianza para el Progreso, sobre todo eso. Así nos preparamos para el examen de candidatura mínima, que además incluía un examen de filosofía y un examen de ruso, aparte de el examen sobre especialidad era uno. A nosotros nos distribuyeron, nos hicieron como 3 exámenes por temas, ¿no? De eso, en relación con los seminarios que habíamos tomado, ¿no? Desde acá se veía por algunos autores la Academia de Ciencias Sociales de la URSS como una sola cosa, es decir, se creía que había una unidad de pensamiento. ¿Tú advertiste eso o fue distinta? Pues tan curioso es, por ejemplo, yo encuentro, alguna vez le escuchaba al profesor Fabio López de la Roche, que conoces y que hizo estudios en la Universidad de Amistad de los Pueblos, de todas sus tribulaciones para poder leer a Gramsci, ¿no? En Moscú, porque supuestamente eso no estaba permitido. Yo no sé de dónde salen pues historias de ese talante, de ese tenor, porque yo tomé 2 seminarios sobre Gramsci en la Universidad de Moscú
y nada subrepticio, seminarios inscritos, uno con el profesor Sastenker, un profesor de historia moderna muy conocido, muy bueno, académicamente muy sólido, y con Grigorievna, también sobre Gramsci. Y allí en ruso hice mis primeras lecturas, curiosamente, de Gramsci en un libro publicado por la universidad, por la facultad o por la cátedra, sobre trabajos de Gramsci dedicados a la pedagogía, una selección, ¿no? Después yo leería ya los textos en español a mi vuelta. Por eso en la introducción a la historia del Partido Comunista aparece una cita de Gramsci que es muy, pues no sé, instructiva, en el sentido de que señala cómo hacer una historia de un partido político, ¿no? Así que es parte de esos imaginarios que a veces la gente se presta a difundir, no sé por qué consideraciones. Yo no digo que hubiera una libertad de cátedra sin fronteras, pero había un ambiente de controversia. Yo leí, por ejemplo, preparando las clases sobre el Frente Popular, entonces leí un libro escrito por algún historiador de la Universidad de Leningrado que ofrecía unas diferencias pronunciadas con otro libro sobre frentes populares en América Latina, cuyo autor era un profesor de la Universidad de Moscú. Entonces había lugar a controversias, había cosas que resultaban hasta cómicas, es decir, que todo el mundo debía incluir una cita, viniera o no al caso, en la introducción de su trabajo, una cita de Lenin, alguna cita de los clásicos, y a veces lo que no correspondía era que introducir una cita de algún material del último pleno del PECUS. Pues había cosas como esas, pero por otro lado un mundo de exigencias académicas y de real curiosidad que yo veía, por ejemplo, en los estudiantes de pregrado. Bueno, todos aquellos con los que tenía contacto, que eran los que iban a hacer su trabajo de tesis de pregrado sobre América Latina, todos hablaban español muy bien. Desde tercer año ya, si se iban a dedicar a eso, pues tenían que saber el idioma, como los orientalistas tenían que saber árabe o alguno de estos idiomas del Oriente, y una real curiosidad, en fin, intelectual, con unos formalismos a veces sí que resultaban incómodos, pero esa es mi experiencia, una real preocupación por estudiar historia, ¿no? Ahora, yo no sé cómo sería, por ejemplo, en la cátedra de historia del PECUS. Yo creo que ahí no reinaba el mismo espíritu de curiosidad, sino el repetir más bien verdades establecidas. Yo creo que la historia de la Unión Soviética también se veía lastrada por ese tipo de presiones, ¿no? Una cosa curiosa respecto de la gente que llegaba a estudiar estudios superiores a Moscú, es que el colombiano regresaba y con relativa facilidad, o con más facilidad que Venezuela, incluso que Brasil, que México, podía trabajar. Es decir, te quiero preguntar por la estrategia de ese Estado soviético en que fuera la gente del tercer mundo a hacer estudios allá. ¿Tú crees en general que eso fue bueno para este país? Sin duda, pues la gente recibió una preparación más allá de las opiniones. Se puede juzgar
por lo que puede hacerse objeto de un análisis objetivo, porque son los trabajos que hemos publicado, quienes hicimos estudios allí. Me imagino, no será el caso de todos, pero creo que hay pues un número suficiente de historiadores para hablar únicamente de nuestra disciplina, que muestran que vinimos con una formación de alguna importancia. En otros campos, pues veo a la gente trabajando en Becopetrol, trabajando en empresas de recursos naturales, en fin, no creo que en ese tiempo en esas áreas la gente tuviera particulares dificultades para conseguir trabajo. Tal vez la excepción eran los médicos, que pedían, a los cuales se les pedía una serie de prácticas, exámenes, cosas de esas. Pero más allá de eso, yo creo que era relativamente fluido el tránsito. El ejercicio de hacer un doctorado en esas condiciones estaba muy atado a la escritura, dramática por supuesto, porque era en el idioma ruso. Pero un estudiante que entraba a hacer un doctorado se vinculaba con la necesidad de verse publicado. Uno advierte en tu biografía intelectual, por ejemplo, que ya en el 74 sale en Estudios Marxistas el artículo Cambio en la estructura del proletariado urbano contemporáneo en Colombia. Todavía no te has graduado, ¿cierto? Te graduaste en el 75. Sí. Y en el 75 mismo, pues ya recién graduado, aparece un siguiente artículo en Estudios Marxistas. ¿Es eso producto del doctorado o de tu iniciativa, tu ímpetu? ¿Cómo funcionaba eso? El artículo sobre estructura del proletariado urbano contemporáneo en Colombia correspondía en términos generales al primer capítulo de la tesis, que se llamaba Estructura, Situación Económica y Lucha de los Trabajadores Colombianos entre 1945 y 1960, algo así. El segundo artículo, que fue La política obrera del Frente Nacional, correspondía a una parte del segundo capítulo, que creo yo que por el material y por la orientación eran como los dos capítulos más fuertes de la tesis. La tercera, que era la lucha de los trabajadores, allí la dificultad de material factual hizo que ese capítulo resultara un poco más débil, ¿no? Desde luego había la exigencia que a veces con los estudiantes extranjeros no se aplicaba muy rigurosamente, que quien iba a obtener el título publicara en el curso de sus estudios 2 artículos, y a veces se publicaban los famosos Viesnik, que eran compilaciones, que eran trabajos especialmente, mejor dicho, publicaciones especialmente orientadas a hacer posible la publicación y hacer cumplir la norma de que el doctorando no podía recibir el diploma sin 2 artículos publicados. Otros publicaban en las revistas pues establecidas, no en los Viesnik. Te reconocemos, quienes somos tus contemporáneos, un deseo, un deseo por profesionalizar el campo, no solamente de la historia,
sino del historiador, y ahí está tu papel como fundador del doctorado de historia aquí en la Universidad Nacional. Ese doctorado que hiciste, esa estructura que hiciste de doctorado en la Unión Soviética, influyó en ese proyecto que junto con el profesor Abel López y otros profesores presentaron para el doctorado de la Universidad Nacional. Hubo, con respecto a lo que fueron planes de estudio, dos campos en que de alguna manera esa influencia se puede observar en la creación de la carrera de historia, en la segunda apertura de la carrera de historia, porque mi promoción aquí en la Nacional fue la última. Jaramillo Uribe, por su relativismo, por su escepticismo, llegó a la conclusión de que se necesitaban unos cuantos historiadores, historiadoras, y a partir de ahí no valía la pena, seguramente no iba a haber mercado para un número creciente de profesionales. Lo cierto es que la carrera se acabó. Cuando yo entré en 1975 de profesor, junto con Abel López, con el profesor Corredor, con María Teresa Fingi y otros, elaboramos tempranamente un plan de estudios. Tenía como vértebra la concepción de articularlo alrededor de épocas históricas, de las grandes épocas históricas. Y ahí estaba mucho la influencia de lo que yo había recibido en los seminarios de preparación al doctorado en Moscú, por lo menos en ese aspecto. Esa reapertura de la carrera de historia tuvo una historia, valga la redundancia, bastante turbulenta, en la medida en que hubo una oposición de las directivas universitarias a finales de los años 70, cuando presentamos el proyecto, que finalmente tuvimos que retirarlo, y luego cuando retomamos el asunto, particularmente por mi iniciativa, vamos a tropezar ahora con la resistencia del vicerrector y luego rector de la Universidad, Antanas Mocos, que se oponía radicalmente a que se abriera. Bueno, pero no es el caso analizar eso. En el doctorado, pues ante todo hay dos inquietudes: que el doctorado se abriera a una visión menos insular, menos provinciana de la historiografía. El camino era la historia comparada. Yo no había estudiado historia comparada, pero esta necesidad de apertura tal vez me venía de los cursos sobre América Latina. Y la otra cosa en que se refleja es que fue un programa muy poco escolarizado, de pocos seminarios y cursos, ¿no? La idea es que a quien le hiciera falta, pues pudiera recomendársele: mira, toma este curso en la maestría, incluso en el pregrado, ¿no? ¿Cómo pasaba en Moscú? Bueno, que usted es débil en esto, mire, vaya a la cátedra, vaya al curso o al seminario del profesor fulano y toma ese seminario, tal vez le hace falta este otro curso. En fin, el director terminaba ahí conviniendo con el doctorando. Sí tenía que hacer algunos cursos y los recomendaba, pero eso no formaba parte sino de la relación del director con su dirigido, ¿no? En principio eran unos programas bastante desescolarizados, ¿no? Lo fundamental era la tesis, el proyecto se discutía en la cátedra, no se llamaban proyectos, plan de investigación, ¿no? Eso era lo que se discutía y pues yo creo la vértebra era la investigación, era la elaboración de la tesis. Regresas a Colombia en el año 1975 y vuelve otra vez y juega la Universidad Nacional. Me contestaste anteriormente que no tenías otra opción. Esta vez sí,
podrías haber trabajado en la Universidad de los Andes, tenías el país todo para trabajar. ¿Por qué de nuevo la Universidad Nacional? Bueno, había sido la universidad de mi pregrado, de alguna manera la conocía, en alguna medida también me conocían en la medida en que había sido dirigente estudiantil a ese nivel básico. Entonces, desde Moscú apliqué, estaban haciendo una convocatoria en la universidad, en la UPTC, y yo mandé mis papeles en el 74. Los recibió el rector, que había sido, pues en cierto modo compañero mío, pero en un curso más avanzado aquí en la Nacional, Jorge Palacios. Y curiosamente ahí estaba el día que él recibió que le pasó la secretaria esa aplicación, un colega que luego, pues que yo conocería posteriormente en un postdoctorado que hice en Moscú, lo conocería allí, y me contó que estaba justamente ese día en rectoría cuando llegó ese papel. Y Palacios lo miró y dijo: ah, interesante, Medófilo Medina, arrugó la hoja y la tiró al cesto. Y eso se dio porque aquí, cuando Jaramillo Uribe quiso poner de profesor a Jorge Palacios, los estudiantes lo vetamos y no nos lo dejamos poner de profesor, pues yo creo que por consideraciones más bien políticas, porque era un hombre muy, muy conservador, un boyacense muy conservador. Y claro, cuando llega mi hoja de vida, yo no sabía pues a qué manos iría a llegar, pues corrió esa suerte. Luego llegué, es decir, después de unos días de estadía en Bogotá, llegué a la casa de mi mujer en Cali y fui a visitar la Universidad del Valle. Tenía interés también en presentarme. Y bueno, debo decir después, en homenaje a Jorge, que Jorge Palacios cambió mucho, se volvió una persona mucho más democrática ya cuando ocupó el cargo de director del archivo, y fuimos después muy, muy amigos hasta su muerte. En Cali, pues tuve también no muy buena suerte, porque andaba yo por el campus acompañado por una compañera que había sido estudiante ahí, o era un estudiante de la carrera de Historia, y nos encontramos con el profesor Colmenares. Y esta mujer, que era deslenguada, dice: aquí está el profesor Medófilo Medina, que acaba de llegar de la Academia de Ciencias de la URSS, y no sé. Pues yo no había dicho nada de eso, ni era la primera vez que nos encontrábamos con Germán Colmenares. Claro, yo sabía y había leído su obra, parte de su obra, y tenía toda la mejor imagen. Como Germán era muy quisquilloso, encontró desagradable esa presentación, y comenzó a hablar de las academias en un tono tal que simplemente yo me retiré y ellos quedaron allá en su discusión. Pero pues eso hizo que pensara que no iba a ser ese el camino. No apliqué y seguramente no había una convocatoria. Volví a Bogotá. En ese momento una compañera de estudios que tenía aquí 2 cursos me dijo: yo me voy a retirar, pues voy a recomendarte a la directora pues para que tomes esos cursos. Y efectivamente pues me presenté a la universidad y es decir, eso fue en febrero, finales de febrero. En marzo comencé a trabajar aquí en la universidad. ¿Qué encontraste? Pues llegaste al departamento de Historia. Sí, y como no había ni carrera, ni maestría, ni doctorado menos, pues era un departamento de servicios
y uno de los cursos, de los dos que me asignaron, era en la facultad, para estudiantes de la carrera de Sociología. Y justamente a ese curso al que llegaba era dominado, y la mayoría eran militantes de una agrupación maoísta que se llamaba Nueva Democracia, algo así, que trabajaban en el barrio Santa Lucía y todo eso, una agrupación sumamente sectaria de gente. Y bueno, yo comencé a trabajar allí, por supuesto ellos sabían esta historia, Partido Comunista que viene de Moscú, desde el principio se hicieron la idea de que tenían que sacarme, independientemente de cómo fuera el curso. Por esos días hubo la imposición del estado de sitio de López Pumarejo. Yo participé en una... López Mikkelsen, y participé en una manifestación, y recuerdo que le estaban golpeando a un compañero, a Maurice Ackerman, y yo grité, suéltenlo, no sé qué, y algunas cuantas groserías en dirección a los PMs, que eran los que estaban arrinconando, me sacaron de ahí, me dieron culata toda la que me cupo y me mandaron a la cárcel distrital. Entonces aquí los muros pues escribieron ahí solidaridad con el profesor Medófilo Medina y grandes avisos, y eso acabó de irritar a mis alumnos de sociología. Entonces cuando vine después de una semana en la distrital, no en la universidad, entonces pues estaba ya el movimiento perfectamente armado, prácticamente no me dejaron hacer clase, pasaron una carta al director de departamento, que era el profesor Tomás Ducay. Esa posición de los estudiantes tenía apoyo de la directora de Sociología, Anita Weiss, que en ese momento estaba en una posición muy anticomunista y le encontraba toda la razón, sin examinar nada del caso, a los estudiantes. Entonces hubo una reunión con Anita, el decano, y los estudiantes, y yo manifesté, bueno, cuando comenzaron a surgir los reclamos, pues intenté un camino, nada era razonable. Entonces, viendo eso, Ducay dijo, bueno, pues como no hay solución, entonces simplemente a ustedes no les queda sino cancelar el curso. Y efectivamente lo cancelaron. A mí me dieron otro curso porque claramente se advertía era un veto político. Creo yo que en mi carrera posterior, pues eso puede de alguna manera confirmarse. Y bueno, ya seguí. Esta fue una experiencia muy dura. Yo creo que en cualquier tema que haya entre estudiantes y profesores, formalmente en la Universidad Nacional, dado que más allá del ambiente que reina en el campus, la relación pedagógica está muy atravesada por pautas autoritarias. En cualquier conflicto con profesores tenderá a ganar el profesor. Pero a la larga, en cualquier conflicto, el profesor pues sale o mal librado o pasa momentos muy desagradables, con mucho conflicto, yo creo, interior. En esa experiencia seguramente me enseñó mucho, y bueno, venturosamente salí bien librado porque había un sesgo evidente. Pero pues todas eran experiencias muy al comienzo. Después ya nunca tuve un tema de pues conflicto con estudiantes en ese sentido,
Creo que el ideal en la relación estudiante-profesor es siempre desarrollar algo que el maestro Umaña Luna llamaba una severa amistad con los estudiantes. La cosa política estaba muy complicada para la Universidad Nacional, creo que fue ahí uno de los grandes cierres. 74, 75, había una persecución contra Antonio García, si mal no recuerdo, el rector era Luis Carlos Pérez, había esperanzas por esa rectoría. ¿Cómo fue ese primer tiempo aquí en la universidad en ese sentido? La presidencia de López Michelsen, el llamado mandato claro, y que la gente lo bautizó como mandato caro, abrió como un compás de esperanzas, de expectativas en la democratización del país. López venía de su historia del MRL, López venía, el hecho de ser hijo de López Pumarejo, todo esto avalaba las promesas que él hizo en su campaña. Y en la universidad, aprobó, jurídicamente le dio personería a la CSTC y a la CGT, muestra de apertura, y con respecto a la universidad, se inició la época de los rectores, democráticos. No fue únicamente la nacional, aquí llegó Luis Carlos Pérez, un hombre de izquierda, volvió a traer a la universidad, al equipo directivo, porque estaba en la universidad, al maestro Gerardo Molina y Antonio García. Pero ella era 1975-76. Muy pronto el gobierno de López comenzó a retroceder, ya en varios planos, es decir, el fracaso de la reforma tributaria, por ejemplo, y en el plano de la universidad, esa política de aparente apertura tenía que fracasar, porque puso de ministro de Educación a Durán Duzán, un ganadero, un cacique liberal, pionero un poco de relaciones con el paramilitarismo. Por supuesto, con un ministro de Educación así, esta apertura no podía funcionar. Y el gobierno era Cornelio Reyes. Sí, pues, comenzaron unos conflictos con la universidad crecientes. El rector quedó sin respaldo político, cuestionado por un movimiento muy radicalizado y sectario de estudiantes y profesores en la universidad. Yo estaba en el Partido Comunista y tratamos de mantener un respaldo, un apoyo a Luis Carlos Pérez, pero el acuerdo del MOIR, de los grupos del ML, de los grupos trotskistas, todos estaban contra esa rectoría. Finalmente, en medio de una crisis, a propósito del hospital de la Ortúa, Luis Carlos Pérez tuvo que renunciar y comenzó un equipo que era completamente lo que yo llamaba la restauración reaccionaria de la dirección de la universidad, ¿no?